Que ojalá este día seguimos adelante profundizando. Con nosotros hoy la hermana María Rosara González Casas, que pertenece a la compañía de Santa Teresa de Jesús y es de origen mexicano. Es licenciada y doctora en psicología por el Instituto de Psicología de la Pontificia Universidad Gregoriana, que fundó el padre Luigi María Aurora en 1971. Es una escuela bien importante para la iglesia en estos días. Actualmente es coordinadora de la Comisión de Cuidado y Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Vulnerables de la CLAR, la Conferencia Latinoamérica de Religiosos, y forma parte del equipo tutela de menores de la Unión Internacional de Superiores Generales en conjunto con la Unión de Superiores Generales de los hombres, ¿no? Y en esta capacidad la he visto antes, ¿no? En una presentación en mayo, que era bien entusiasmada ella y bien lleno de una profunda visión de la Chiesa. Y cómo, no solo la visión, pero cómo ayudar a la iglesia a cambiar. Entonces, eso me da mucha alegría que ella está con nosotros hoy. Trabaja de tiempo completo en el Instituto de Psicología de la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, donde yo, del que es docente y ha sido docente del Centro for Child Protection en inglés y abrió en el curso 2021 el primer diploma en español para la protección de menores en la Gregoriana. Ese programa es bien conocido en el mundo y bien, es una ayuda fuerte, ¿no? Entonces, hermana María Rosara, muchas gracias por su presencia con nosotros y ahí ya, aquí estamos para acompañar a tu mente en esa visión de la antropología de la vocación. Muy bien, pues muchas gracias también por la invitación. El padre Rolando me invitó y yo espero poder responder un poco, digamos, al encuadre. O sea, ¿por qué es importante pensar en una antropología de la vocación cristiana? Entonces, voy a hacer, no se me pasa espera, voy a tener que salir, a ver si se pasa. Si no, hermana, si toca con el mismo cursor la pantalla, ahí va. Sí. Bueno, entonces el esquema es la introducción y el planteamiento del problema. ¿Por qué es importante pensar en la antropología de la vocación cristiana? Luego, ¿qué visión de persona tenemos y desde dónde? ¿Es posible un diálogo interdisciplinar entre teología y psicología? ¿Qué es la madurez vocacional desde esta perspectiva? ¿Cómo afectan mis tendencias y estructuras personales y o modo de ser en mi respuesta vocacional? Y el objetivo fundamental de la antropología de la vocación cristiana. Como ustedes ven, es muy ambicioso. Podré decir algunos
puntos fundamentales simplemente para tener una idea, ¿verdad? Entonces vamos a ir con la introducción y el planteamiento del problema. La primera cosa voy a verla desde la perspectiva de la formación. Es claro, pienso que para muchos de nosotros, que la formación depende mucho del concepto de formación que tengamos, ¿verdad? Si para mí la formación implica respetar las normas, el objetivo de la formación va a ser confirmar cada uno de los formandos que tiene que obedecer esas normas, o sea, lo que debe de ser, que es seguir esas normas, ¿verdad? El método va a ser combatir los deseos adversos, lo que me impide, digamos, cumplir esas normas. Y el contexto relacional con Dios y con los otros es Dios te ve, ¿no? ¿Qué quiero decir con este esquema? Que detrás de una formación, de una forma de formar, de un método de formar, está un concepto que no es solamente teoría, que muchas veces yo puedo decir una teoría maravillosa, pero mi modo de actuar en la formación es diferente. Porque detrás está igualmente un concepto de persona, ¿verdad? Y hemos visto, bueno, esto es un esquema que nos puede servir como ejemplo, pero hemos visto que en la formación, como en la pastoral vocacional, a veces se hacen énfasis que se excluyen mutuamente o se pueden integrar. ¿Por qué? Porque detrás está un concepto de persona. Vamos a ver, por ejemplo, en este cuadro, se ve mi flechita, ¿verdad? En este cuadro, lo que significa hacer un énfasis en la persona, pero específicamente desde el desarrollo del interior. O sea, se polariza un idealismo extremo. ¿Qué es lo que pasa? La formación debe sanar y desbloquear los dinamismos psicoespirituales para enseñar a beber el propio pozo. Se hace un énfasis en la conversión del pecado individual y se puede polarizar en un intimismo. ¿Qué pasa, verdad? Si yo hago énfasis en la persona, pero desde el aspecto del exterior, ¿no? Como si fuera una tabula rasa, ¿verdad? Y la persona tiene que adecuarse, digamos, al ambiente. La formación debe influir sobre el individuo a través del ambiente y del condicionamiento externo para desarrollar hábitos y patrones de conducta. Entonces se da en la formación la polarización del mecanicismo. Pienso que todos hemos vivido y conocido formaciones que enfatizan esto, ¿verdad? Vamos a ver cuando el énfasis se da en el grupo, pero el desarrollo del interior, desde el interior. Entonces, el objetivo de la formación es sanar y desbloquear los patrones de relación para desarrollar un auténtico espíritu comunitario. De manera que se crean símbolos, significados que el grupo genera para identificarse y definirse, pero se convierte el grupo, la comunidad, en un nido, ¿verdad? Y se
polariza en el comunitarismo. ¿Qué sucede cuando se hace un énfasis en el grupo, pero desde el exterior? Pues aquí se hace un énfasis en los problemas sociales, ¿no? La formación debe poner al grupo en contacto con una realidad problemática para despertar la conciencia social. Las herramientas de análisis estructural y sistémico, la conversión del pecado comunitario y social. Y entonces se hace una polarización del sociologismo. Yo creo que muchos de nosotros hemos sido testigos de estos problemas en la formación. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué a veces hacemos énfasis en algunos aspectos de la formación que se excluyen y no tratamos de tener una visión integral? Porque ciertamente tenemos que responder a los problemas sociales, ciertamente hay reglas que tenemos que seguir, ciertamente tenemos que convertirnos personalmente y ciertamente es necesaria, digamos, crear el ambiente comunitario de relaciones para vivir la espiritualidad. Pero el problema es cuando esto no está integrado, porque hay una visión sesgada de la persona. Entonces, podemos afirmar que detrás de la forma de hacer pastoral vocacional o de la formación, hay una visión concreta de la persona humana, pero no teórica. Aquí quiero hacer énfasis que muchas veces podemos tener conceptos teóricos de doctrina, de teología y echar unos rollos doctrinales maravillosos. Pero es muy diferente la práctica de la vida, que eso es lo que contagia un formador y eso es lo que contagia un agente de pastoral vocacional. La vida. Los jóvenes, ¿con qué se quedan? Con aquello que contagian los formadores y los agentes de pastoral vocacional. Entonces, la pregunta es, ¿qué visión tengo de la persona humana? Pero no teórica, insisto, sino en lo concreto. Y para eso vamos a entrar en el segundo punto. ¿Qué visión de la persona tenemos? ¿Desde dónde? ¿Qué psicología? ¿Qué teología? ¿Qué filosofía está detrás de mi percepción de la persona? Porque podemos, por ejemplo, demonizar el aspecto de la sexualidad o espiritualizar demasiado y no aceptar las fragilidades y la convivencia cotidiana. Y entonces hacemos una escisión, ¿verdad? Una división de la persona. Por eso les mandé un artículo que no sé si pudieron leer, que se llamaba La formación que responde a los desafíos actuales. Y ahí ponía la base humana, ¿verdad? Cómo la base humana es fundamental. Y entonces, bueno, es la nota con ese artículo que les envié que se llama Una formación que responda a los desafíos de hoy. No podemos más tener una visión, porque además no es cristiana, una visión que divide a la persona. Sabemos por la fe que somos una unidad, cuerpo y alma, aunque tenemos una herencia filosófica que nos hace como espiritualizar más todo lo que no es material y no darle la importancia, por ejemplo, a nuestro mismo cuerpo, a nuestra misma sexualidad, a las relaciones. Entonces, aquí es muy importante considerar la visión de persona que tenemos, como sean los formadores,
como los agentes de pastoral vocacional, ¿verdad? Podemos decir que detrás de las diferentes corrientes psicológicas, yo puse psicológicas porque lo voy a abordar desde allí, haciendo énfasis en el aspecto humano, ¿verdad? Pero obviamente de las corrientes teológicas igualmente. O sea, ¿qué concepto, qué corriente teológica no podemos dejar de un lado, ¿verdad? Todos los problemas que está viviendo hoy también la iglesia, ¿no? Queriendo espiritualizar, queriendo hacer prevalecer la norma sobre los problemas sociales y reales que estamos viviendo como iglesia. Somos una unidad como personas, ¿verdad? Entonces, ¿qué concepción, qué visión antropológica hay detrás de cada psicología? En cuanto que la corriente psicológica observa los datos y con ello se hace una idea de lo que es el ser humano, hombre y mujer. Es una pregunta fundamental, porque a veces nosotros sí, los religiosos, nos especializamos en teología, pero la psicología, la que sea es buena, sin analizar con seriedad las consecuencias de adoptar las diferentes corrientes psicológicas. ¿Qué visión antropológica hay detrás de las distintas corrientes psicológicas? Entonces, esto es importante. La respuesta de quién es el hombre y la mujer, cómo actúa, por qué actúa así, nos lleva inevitablemente a la pregunta, ¿quién es este o esta persona concreta que actúa así? Por tanto, lo que nos ocupa tanto en la formación como en la pastoral vocacional es quién es esta persona concreta. ¿Me explico? Es diferente que yo diga, yo creo y tengo el concepto teológico que el ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios, sí, pero ¿quién es esta persona concreta que llega a tus manos, que te manifiesta inquietud? ¿Qué es lo que ha vivido? ¿Y qué tiene que ver su experiencia y cómo vive con la llamada vocacional? Esto es fundamental. Bueno, las teorías psicológicas tratan de responder a preguntas antropológicas fundamentales, a las que la antropología cristiana responde de forma muy explícita. Por ejemplo, ¿somos capaces de escrutar nuestro corazón y de conocernos? Vamos en un camino jamás terminado, hasta la muerte, ¿verdad? Hasta 3 minutos después de morirnos, continuamos en este camino que debe de ser un proceso de transformación continuo. No con la ordenación se acabó el camino, ¿no? Que eso es lo que sucede con muchos conceptos clericales, ¿verdad? Ya me ordené, ya acabé mi proceso y ya de aquí no me mueve nadie. No, el proceso de transformación en Cristo es hasta 3 minutos después de la muerte, cuando se acaba nuestra presencia histórica en este mundo. Somos capaces de descubrir el sentido de la vida, verdad presente y ser nosotros mismos artífices de este sentido. Somos capaces de vivir grados, distintos grados, de coherencia con este sentido encontrado y creado, y de vivirlo en modo original y creativo. Es decir, cada uno de nosotros, con su forma de ser, con su experiencia personal, puede vivir distintos grados de coherencia, y es su forma de vivirlo. Somos capaces de honorar nuestra humanidad única, singular e irrepetible, de frente a nosotros mismos, a los demás y a Dios. Y esta es nuestra responsabilidad. Entonces, bueno, estos son aspectos fundamentales
que tenemos que ver que garantice cualquier corriente psicológica que nosotros tomemos, ¿verdad? La respuesta que resume estas características más o menos es así. Somos libres de elegir un bien que sea integral, es decir, un bien de toda la persona, considerada como totalidad, que implica sus áreas biológicas, psíquicas, sociales, espirituales, y en todas sus relaciones con las cosas. Aquí no puse con la creación, ¿verdad? Porque yo no puedo decir que estoy escuchando la llamada de Dios y estoy destruyendo la naturaleza, ¿verdad? Con las cosas, con nosotros mismos. Si desprecio mi cuerpo, si no valoro, si no respeto mi cuerpo, con los otros y con Dios. Entonces, bueno, esto es una respuesta, digamos, que resume todas estas características. Pero vamos a hacer un brevísimo análisis. Aquí voy a ir muy rápido, no me da tiempo de profundizar, cómo distintas corrientes tienen diferentes modelos antropológicos, ¿verdad? Entonces, no podemos tomar cualquier corriente. ¿Por qué? Porque tiene sus consecuencias. Yo voy a tomar el análisis de Browning, que hace una clasificación de la cultura, del modo de ver la cultura, el tipo de mundo en que vivimos y cómo vivirlos y cómo vivimos en este mundo, considerando las corrientes psicológicas. Entonces, de acuerdo a estas culturas, ubica las distintas teorías. Y esto nos puede ayudar porque hoy no podemos dejar de considerar la cultura, pero en nuestra cultura hay una visión, ¿verdad? Bueno, ¿qué entendemos brevemente por cultura? Sistema de símbolos, de normas que dirigen una sociedad o un grupo. Por ejemplo, los misioneros de San Vicente, aunque todos son convocados por una llamada y existe la universalidad porque son de muchas partes del mundo, digamos que hay una cultura congregacional, ¿no? Donde compartimos símbolos, normas, etcétera. Que garantiza imágenes generales de la naturaleza del mundo, del fin, del sentido de la vida y algunos principios bases según los cuales la vida debe ser vivida. Bueno, entonces según este señor vamos a hacer una clasificación de las teorías psicológicas según 4 visiones de la cultura. La cultura de la separación, de la armonía preestablecida, del control y del cuidado. Esto nos sirve para tener un poco de juicio crítico y ver detrás de las corrientes psicológicas qué visión de la persona y de la cultura hay. Bueno, vamos a ver la cultura de la separación. Esta puede tener detrás el psicoanálisis freudiano. Sabemos que este psicoanálisis ha evolucionado mucho, pero tenemos que ser atentos y tener el juicio crítico para esto, ¿verdad? La concepción de esta visión es un mundo hostil hecho de hombres y mujeres que buscan conseguir sus propios intereses. La fuerza que mueve a la motivación humana es la del impulso, la cual busca la satisfacción de sí, de forma que puede pasar de la frustración a la gratificación. Entra en conflicto con las solicitudes sociales y con otros impulsos concurrentes. Por ejemplo, puede ser que un formador o un chico o un joven que trabaja en pastoral vocacional no es que haya elaborado teóricamente este concepto, pero él cree que no es posible controlar los impulsos y que se tienen que gratificar. Por ejemplo, ¿me explico?
Esto es un concepto que está en esto, que es mecánico. Vivir mal proviene de problemas de gestión de la instintualidad más que de la libertad y de la angustia, porque no somos libres de gestionar, o sea, la visión, no soy libre de gestionar mis instintos. El objetivo de vida es realizar el mayor bien para sí mismo, con el mínimo de pérdidas personales y castigos sociales, adoptando un respeto mutuo, ya que los otros son los hostiles. El principio que se mueve aquí es ama a tu prójimo como él te ama. Ama a tu prójimo como él te ama. Es el egoísmo ético de tipo hedonístico. Repito, esta visión no es que sea con una teoría formulada, sino que es la forma de actuar en la cultura, que también podemos asimilarla. Otra visión, la cultura de la armonía preestablecida. Esta representa la psicología humanista de las teorías de Rogers, Maslow, Peirce, Fromm, Alport, Jung, que aunque tienen diferencias teóricas sustanciales, consisten en lo siguiente. Vivimos en un mundo en el que existe una armonía preestablecida que opera de forma tal que asegura que el interés del individuo coincide con el interés de todos los otros. Como que es muy ingenua, ¿verdad? Es decir, viendo la realidad de nuestro mundo y lo que hemos visto al menos experimentado con esta pandemia, en donde algunos se han enriquecido de una manera desproporcionada, abusando de la situación de otros, nos dice con claridad que el interés de un individuo normalmente no coincide con el interés de los otros, ¿verdad? Las diversas potencialidades que componen al yo del individuo dice que no pueden entrar en conflicto entre ellas, ¿no? Por la cual todos los individuos persiguen los propios intereses sin temer que entren en conflicto con los otros. En esta cultura el lema es: ámate a ti mismo y busca tu realización. En nuestras congregaciones muchas veces este principio ha sido muy importante, ¿verdad? Busca tu realización olvidándote de los demás. Y no es que esté mal buscar la realización, pero es una consecuencia de realizar la vocación personal, no como un principio. Porque si busco la realización, mi propia realización, entonces ¿cómo entra la obediencia a la misión? ¿Cómo entra el bien común? Es un conflicto que hay que discernir, pero es diferente el planteamiento como una consecuencia de la realización de mi vocación. Entonces yo me realizo a mí mismo, a buscar como primer objetivo un horizonte más inmediato que sería mi propia realización. La palabra central es autorrealización, que no es entendida como formación de los impulsos o para un fin o una adaptación social, sino más bien para seguir una tendencia personal, ¿verdad? Y la cual implica el seguir incondicionalmente lo que yo deseo, mi propia realización. Por ejemplo, por poner un ejemplo, Carl Rogers, que hizo esta teoría, yo no digo que no sea
tenga cosas buenas, pero que tenemos que tener el juicio crítico, porque en nombre de la propia realización dejó en la vejez a su mujer enferma y la abandonó, porque estaba antes su propia realización. ¿Me explico? ¿Cuál es el criterio y cómo combina con los valores vocacionales? Se trata de un egoísmo ético de tipo no hedonístico. Y según, si algunos de ustedes han estudiado la axiología de Finance en filosofía, corresponde a un nivel premoral. Otra cultura es este tipo de cultura que es representativa del conductismo de Skinner. ¿Por qué? Porque lo que pretende es formar patrones de conducta en los que no hay libertad. Es decir, no creo que se trate de su caso con este ejemplo que voy a dar, pero hemos visto muchos de nosotros lo que es la uniformidad. Y antiguamente en las congregaciones todos se tenían que vestir igual, de la misma manera, hasta con la misma tela de la blusa, de la camisa, perdón. Todo era idéntico y eso significaba ser un buen religioso. Llegar puntual a la capilla, tener ciertas conductas, pero ¿dónde está la libertad? ¿No? La atención se dirige hacia el rol educativo del ambiente en confrontación con los individuos. Y los estímulos repetidos hacen que la persona ponga en acto un comportamiento. Y este comportamiento llega a constituir la personalidad del individuo. Bueno, aquí el conductismo, algunos ejemplos, concentra la atención sobre la relación entre el estímulo y la respuesta. Aquí, por ejemplo, puede haber pueden darse conductas de complacencia, porque los castigos sutiles, si haces esto no te doy los votos, si no te comportas así según lo que dice este superior no te doy los votos, ¿no? Es decir, la presión o la complacencia, premios y castigos que pueden ser explícitos o no explícitos, conductas, ¿verdad? En este modelo, lo importante es tener buenos hábitos, más que formar convicciones y motivaciones personales. No se le da la importancia a la influencia del inconsciente y la idea de fondo es que las personas son controlables del poder plasmado en el ambiente de pertenencia. Bueno, no hay dialéctica naturaleza-espíritu en cuanto a que el espíritu no existe y no hay posibilidad para la libertad y la reflexión. Bueno, aquí pone la fuerza en el bien común sin considerar el bien de las personas, especialmente sin tomar en cuenta su conciencia. Bueno, entonces estas son, digamos, las corrientes culturales que hay detrás de estas. Y por último voy a hablar de cultura del cuidado. Erickson, Kohut, ¿verdad? La encíclica Laudato Si, Víctor Frank, la logoterapia. Aquí entra igualmente un poco este aspecto de la psicología que ha hecho el padre Rula, que se llama la autotrascendencia en la consistencia, ¿verdad? Aquí, en un mundo que ofrece la oportunidad de crecimiento que conlleva angustias y tensiones, a veces puede ser tolerado si se da el reconocimiento recíproco o el cuidado de la generación sucesiva. Al centro de la cultura están los caminos de la formación de la identidad, ¿verdad? Y el cuidado es mucho más que la mutualidad,
en cuanto que añade la obligación recíproca del cuidado común. Es decir, todos tenemos una responsabilidad moral frente a los más frágiles, ¿no? Bueno, entonces, esto es una visión simplemente para analizar las corrientes que están detrás de nuestros conceptos de personas, ¿verdad? ¿Es posible entonces un diálogo interdisciplinar entre psicología y teología? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es qué concepto de persona, qué concepto antropológico hay en esta corriente psicológica y qué concepto antropológico hay en esta corriente teológica, ¿verdad? Y hay que decir que son ciencias diversas. La teología no puede confrontar los descubrimientos que ha hecho la psicología con sus métodos de observación, porque la psicología es inductiva, pero sí puede analizar y aportar sobre la antropología que está en el fondo de cada visión. Y desde allí establecer un diálogo. La psicología no puede hacer una valoración de la teología en cuanto que sus elementos provienen de la revelación. Su aporte es de otro nivel. Sin embargo, la psicología sí puede ir sobre las consecuencias en lo vivido de cada persona. ¿Me explico? En lo concreto y ordinario de la vida de cada persona. Que ahí la teología no llega. Bueno, se trata de permitir un verdadero diálogo entre psicología y teología, ya que se puede ir a los dos polos excluyéndose mutuamente por absolutización. Al comparar antropologías psicológicas con una visión cristiana del hombre y la mujer, puede haber diferencias dialécticas irreconciliables. Por ejemplo, lo que les dije del conductismo es irreconciliable porque no permite la libertad. Lo que les dije de, pues de esta corriente humanista de Rogers, buscar como último horizonte la propia realización, es contradictoria, porque la autorrealización viene como una consecuencia de una respuesta a la llamada de Dios. ¿Me explico? Bueno, entonces, vamos a ver que la teología tiene descripciones que son de naturaleza esencial, ¿verdad? Es desde la palabra de Dios que sabemos que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza. Y esto forma parte de su estructura ontológica, ¿no? En cambio, la psicología afirma aspectos que son de naturaleza descriptiva y que ilustran lo que de hecho se realiza en la naturaleza. Es decir, por ejemplo, el ser humano está hecho de emociones, necesidades, valores y actitudes. En su ámbito descriptivo, la psicología estudia las operaciones y los dinamismos del ser humano. Las motivaciones. Yo puedo decir teóricamente, yo quiero seguir a Jesús y tener una motivación ambigua, estar buscando más el ser valorado por los demás que la entrega personal. Porque la llamada no toca esa operación mía. Bueno, da explicaciones psicodinámicas que son inductivas y parte de los datos para llegar a una interpretación sin tener que considerar la esencia de la persona. Por ejemplo, el alma, ¿no? Pero responde a quién es esta persona concreta. La teología deduce de la revelación y de la comprensión del cristianismo después de 2000 años, bueno, lo que nos constituye como cristiano humano, ¿verdad? La psicología aporta los instrumentos hermenéuticos
que nos ofrecen las informaciones de cómo de hecho actúa el ser humano y por qué actúa de determinado modo. ¿Me explico? Entonces, ya estableciendo, bueno, pues esto es simplemente la teología de las personas de la comunidad de la iglesia, debe tener en cuenta que está tratando con realidades que obedecen a las leyes psicosociales y que la acción del espíritu no anula. La teología no puede elaborar pensamientos de implicaciones catequísticas, o sea, en cuanto a que tocan aspectos pedagógicos, psicológicos y de leyes. Sí puede elaborar o dar su opinión desde la perspectiva antropológica, ¿verdad? Pero hay aspectos que tocan a ciencias diferentes y hay que ver cómo se lleva a cabo este diálogo. La teología puede correr el riesgo de dirigirse a una persona que no existe. Cuando decimos el ser humano, o estas congregaciones que han sido demasiado exigentes y rígidas, sin considerar la naturaleza humana de las personas, ¿qué es lo que ha sucedido al cabo de un tiempo? Excesiva represión, excesivo control. ¿Y qué es lo que ha pasado por debajo? Abusos, explota la sexualidad por otras partes. ¿Por qué? Porque no considera la naturaleza humana, ¿verdad? Y se dirige esa formación a una persona que no existe, que se tiene que ir haciendo. El imperativo teológico permanece abstracto e imposible de llevarlo a la vida si ignora las situaciones contingentes que piden un reconocimiento, una interpretación y una capacidad de gestión. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer este diálogo. Yo voy a poner aquí 7 elementos que consideran la visión cristiana de la persona humana y ustedes en silencio pueden decir cuáles corresponden a la psicología y cuáles a la teología. Pueden irlo anotando. ¿Ya lo anotaron? Bueno. La psicología no puede decir nada sobre los últimos 3 pilares en los que se asienta la visión cristiana de la persona, que ha sido creada a imagen de Dios, que está marcada por la debilidad y el pecado. El pecado es un concepto teológico, ¿verdad? Y porque ha sido redimida e invitada a vivir según el amor. Pero sí puede decir sobre los 4 primeros, ¿verdad? Porque es una afirmación mixta. Puede decir cómo estos elementos funcionan, se desarrollan e interactúan. La teología, que por salvar la naturaleza trascendente de la vida cristiana se mantiene lejos del diálogo con la psicología, analiza la profundidad del misterio, pero corre el riesgo de permanecer vacía si no sabe reconocer lo que asumen las mediaciones psíquicas y lo que implica en las manifestaciones existenciales. Mediaciones y manifestaciones que evidencian cuánto el misterio de la vida cristiana en la persona es de verdad operante y esencial. Es decir, estamos entrelazados, humano y divino juntos. La unión divina y humana, ¿verdad? La trascendencia es algo ya presente en el aquí, en la inmanencia. Pero tenemos que considerar los 2 aspectos. Y eso es a lo que nos invitó el Concilio Vaticano II con
con esta cita del Gaudium Spes número 62. En el cuidado pastoral es necesario que se conozcan suficientemente y se haga buen uso no solo de los principios de teología, sino también de los descubrimientos de las ciencias profanas. En primer lugar, de la psicología y sociología, de forma que los fieles sean conducidos a una más pura y madura vida de fe. Entonces, en la formación y en la pastoral vocacional, tenemos que ver cómo crear esta unidad con un diálogo adecuado, no desde horizontes que son irreconciliables, porque conceptos de psicología pueden, depende de la corriente, pueden ser irreconciliables con la visión de la vocación cristiana. Entonces, ¿cómo vamos a conjugar esta trascendencia e inmanencia? Al centro está el misterio de la persona humana, bueno, que va en transformación continua. La trascendencia, que es lo que está más allá, requiere el método deductivo, la visión de Dios sobre la persona humana, su llamada, su vocación de transformación en Cristo. Es el polo objetivo, hacia dónde tengo que ir. La teología no es para estudiar ni para el ámbito pastoral, debe ser una teología para vivirla. Si nuestras teologías son para hacer cosas, pero no para vivirlas, es muy difícil poder formar y más que nada vivir los valores cristianos. Entonces, es deductiva de arriba hacia abajo, ¿no? Hacia el misterio de la persona humana. La inmanencia es lo que está aquí en lo concreto, requiere del método inductivo, el modo de operar en concreto en la vida cotidiana, lo que se vive, es el polo subjetivo. La psicología la tenemos que estudiar no con fines pastorales, que ayuda, pero ese no, o para resolver problemas patológicos, sino para inserirla en el mismo momento de la elaboración del pensamiento teológico, sin permitir que la teología sea solo teoría. ¿Me explico? Es decir, por ejemplo, un joven se siente llamado a un acto de servicio de un anciano. Entonces ve a ese anciano y quiere servirlo. En el momento en que sus motivaciones se abren a la trascendencia y no para ser valorado por los demás, sino por una entrega libre, en ese momento se da el clic porque nuestras operaciones concretas están abiertas a la trascendencia. Y entonces empieza la transformación. ¿Qué es la madurez vocacional desde esta perspectiva? Es una integración progresiva entre las estructuras psíquicas y las exigencias objetivas del llamado vocacional en Cristo. Es decir, tiene que estar unido, así. No puede ir mi vocación por un lado y mi vida por otro. No. La psicología es una herramienta para ayudar a la madurez vocacional. Podemos decir que el fin de la vida cristiana lo podemos definir desde el punto de vista teológico y psicológico como una relación, ¿verdad? Una vocación llamada respuesta a un diálogo. Relación como amor al prójimo y la lectura relacional del concepto de la gracia, es decir, de la respuesta a esa llamada. Y lo mismo, desde esta relación podemos leer y entender los obstáculos que tenemos desde esta parábola para responder a esa llamada vocacional. Vamos a ver rápidamente cuáles son los dos protagonistas
de nuestra vocación. Dios y yo, el ser humano, hombre, mujer, ¿verdad? ¿A qué nos llama Dios? ¿A qué eleva la naturaleza humana? Es de parte de Dios. ¿Y cómo yo respondo? ¿Cómo dispongo mi persona en mi sistema motivacional para acoger esa llamada y responder? Eso depende de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos llama Dios? Es una pregunta del fin de la vida que responde la teología. Pero ¿cómo me dispongo yo a acoger y a responder la llamada de Dios? Son las predisposiciones humanas que me ayudan a responder a la vida de la gracia. Dios nos da la gracia a todos. Dios llueve sobre todos, pero no todos respondemos igual. Y por eso la parábola del sembrador nos dice que hay semilla que cae en tierra dura. Hay otra que se roban los pájaros porque es superficial. Entonces, ¿cómo respondo yo? A esto responde la psicología. Bueno, con estas dos preguntas queremos inserir a la psicología en la misma reflexión teológica y no en las consecuencias aplicativas. Esto es lo que hizo, digamos, el padre Rula. De manera que mis motivaciones, mi forma de actuar, mi forma de ser, tiene que irse transformando según la llamada de Dios. A veces se pide a la psicología, y estos son los errores que cometemos, ¿verdad? Se pide a la psicología que nos ayude en el trabajo pastoral para ser más cercana a la teología, para encontrar estrategias de actualización, pero es humillante para la teología, en cuanto que la teología parece que solo es para proclamar verdades y no para vivirlas. Sobre estas dos preguntas hay respuestas teológicas. Sin embargo, intentamos acudir a la psicología en cuanto que analiza y ve en modo detallado y explícito la dinámica humana para responder a la llamada de Dios. Bueno, ya estamos en el momento final. ¿Cómo afectan mis tendencias y estructuras personales y modo de ser en mi respuesta vocacional? Porque tenemos que analizar, ¿verdad? También qué tipos de personas, la institución debe analizar qué tipos de jóvenes pueden o tienen una mayor libertad para responder al llamado vocacional o no tienen libertad porque repiten continuamente conductas. No tienen la libertad interior. Entonces, ¿qué tendencias personales y estilos de funcionar me apartan o me acercan al seguimiento de Jesús? Sí importa esto, importa mucho, ¿verdad? Como vimos, ¿a qué nos llama Dios? Es una pregunta que responde la teología. Entonces, jóvenes pueden sentir la llamada. Para responder a esta pregunta, vamos a ver el contenido. ¿A qué me llama Dios? Y la motivación que me pide. El contenido es cuánto amar. Somos llamados a amar como Cristo nos ha amado. Con un amor que no es de este mundo y que ha sido revelado por Cristo Jesús. Que no es un amor solamente filantrópico y social, es un amor que nace de Dios, que me lleva a entregar mi vida, que es una locura, a morir por ella. Y no se puede dividir el amor de Dios y del prójimo. ¿Y qué pide como motivación? ¿Cómo amar? Somos llamados a amar con libertad de corazón, a hacer de la propia vida un don gratuito a Dios y a los hermanos, libre de motivaciones utilitarias y defensivas. Es decir, ¿por qué entro a la vida religiosa? Pues todos podemos tener motivaciones utilitarias y defensivas.
tuve miedo a amar, tuve miedo a conseguir un buen trabajo. Puede ser inconsciente, pero en la formación esto lo tengo que trabajar para liberarme de ello. Entonces, esto es lo que Dios me pide, pero contenido más motivación me lleva a que la vida cristiana es una llamada que tiene influencia sobre toda la existencia de la persona. Comporta una exigencia de totalidad, o sea, de cuánto es todo, desde mis cabellos hasta mi último parte del pie, y de libertad interior, que es el cómo, que implica la posibilidad de ser concreto en el modo de vivir el contenido y abarca todos los aspectos de la persona y todas sus relaciones, marcando internamente la existencia. En esta llamada yo no puedo tener guardaditos, no puedo tener apartados. Esto sí entra, esto no entra en mi llamada vocacional, no. Todo entra, todo, la totalidad. Y el modo es con libertad interior. Vamos a ver cómo disponernos para acoger esa llamada, ¿verdad? Donde entra la psicología. Bueno, pues aquí, para responder a esta pregunta, tengo que ver el sistema motivacional. Es decir, ¿qué me mueve? Motivación es qué me mueve a nivel consciente e inconsciente. Cuando nos relacionamos con Dios, con las personas, con la cultura, con la naturaleza, lo puedo hacer por diversas motivaciones, ¿verdad? Donde entra también la motivación inconsciente. Dios no nos va a pedir aquello de lo cual yo no soy consciente, pero soy responsable de trabajarlo. Porque si inconscientemente tengo un deseo muy fuerte de poseer bienes y entro a una congregación porque me asegura mi futuro, mi trabajo, mi salud, techo, comida y sustento, pero eso es inconsciente. No me lo he planteado, no me doy cuenta. Y aparentemente entro a esa congregación porque quiero servir. Al cabo de los años, esa motivación va minando y se acaban o se disminuyen en un 80% nuestras motivaciones autotrascendentes. Y resulta que a los 65 años, pues hay religiosos o religiosas que lo único que les interesa es estar en una congregación para tener techo, comida y sustento. O si busco inconscientemente gratificaciones sexuales, pero lo niego porque espiritualizo demasiado, ¿verdad? Pero estoy seduciendo continuamente a las mujeres y no tengo solo una, sino muchas, y muchos sacerdotes con mujeres y con hijos, porque había allí una motivación inconsciente que no fue trabajada y con el paso del tiempo, ¡puf!, explotó. Entonces, el sistema motivacional es lo que nos va a ayudar a disponernos a dar esta respuesta, ¿verdad? Decidirse a vivir los valores significa unir todas las energías psíquicas y orientarlas a la realización de un fin que la persona siente como central para la dignidad, la estima de sí y la felicidad, que en este caso sería seguir la propia vocación, ¿verdad? Las decisiones de la vida manifiestan la autodeterminación del sujeto a realizar el bien, o sea, la fidelidad a la llamada, que lo debe de sentir emotiva y racionalmente como realización plena. Bueno, aquí les puse, no voy a entrar en esto, pero es cómo se da
una decisión en lo cotidiano de la vida, pero lo que constatamos es que muchas de nuestras decisiones son repetitivas, ¿verdad? Nuestra vida obedece muchas veces a un patrón, a nuestro carácter, a formas de relacionarnos afectivamente y con la autoridad, a dependencias, soledades, aislamientos, agresiones. Quizá podemos individuar cuáles son esas conductas repetidas debido a nuestro modo de sentir, percibir y decidir y la influencia del inconsciente. Entonces, estos dos aspectos deben ser trabajados tanto en la pastoral vocacional como en la formación para romper ese círculo repetitivo y vicioso que al entrar en una congregación, pues muchas veces no dejamos, no nos transformamos realmente en Cristo, ¿verdad? ¿Cuál sería entonces el objetivo fundamental de la antropología de la vocación cristiana? Bueno, pues, ¿a qué me llama Dios? A escuchar esa revelación, a la trascendencia, ¿verdad? Que viene de Él, que viene revelada del Espíritu Santo, que es esa llamada personal en mi historia concreta a una vocación particular. ¿Y cómo es mi disposición? Que es la inmanencia, lo que va de abajo hacia arriba, para que yo pueda responder, que aquí es mi modo de operar con mi historicidad y disposición a abrirme a la llamada concreta de Dios. ¿Cómo se da? Con la decisión personal de transformación en Cristo. Para llegar a esta decisión que es no solamente el día de mi ordenación, no solo el día de mis votos, sino todos los días, cada día, en las pequeñas cosas, se requiere una visión, un método de acompañamiento y formación que ayude en el proceso de liberación personal. Y entonces podremos ser libres, ¿verdad? Para dejar todo, levantarnos de donde estamos y seguirlo, ¿verdad? Solo siendo hombres y mujeres libres, como nuestros fundadores, como San Vicente, podremos responder desde lo que somos a su llamada concreta y diaria. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana, por el aporte, por su generosidad y también por su tiempo, sobre todo. Bien, como habíamos hecho en el día de ayer, queremos dejar un espacio para todos aquellos que quieran hacer alguna pregunta o generar algún compartir o alguna opinión personal. Entonces, si quieren, vamos a tener unos minutitos. Lo pueden hacer a través del chat o lo pueden hacer directamente encendiendo el micrófono y la cámara y haciendo espontáneamente la pregunta. Hay algo que escribieron ya acá en el chat. Si está como Casa Central, creo que es de Colombia, creo. Cualquier cosa me corrigen. Dice, de lo anterior, se ha dado más importancia a lo interno y se ha hecho un desprecio a la parte humana. Podríamos entender que se ha dado por mucho tiempo un cierto maniqueísmo en nuestras comunidades de vida consagrada. De acuerdo a lo expuesto, necesitamos un diálogo entre la teología y la psicología. Va la pregunta que dice, ¿cómo integramos la psicología al diálogo de la fe? Sabiendo que algunos le tienen cierto temor a descubrir la psiquis humana. Dicen desde Costa Rica, perdón. Sí. Entonces, ¿cómo integramos la psicología al diálogo de la fe?
Sí, bueno, esto es un gran desafío, sobre todo porque van apareciendo siempre nuevas teorías. Pero el título que yo di, Antropología de la Vocación Cristiana, es precisamente lo que hizo el padre Rula, el padre Imodaus en el Instituto de Psicología, que es proponer una teoría en la que se integra la teología, la psicología y la filosofía, que sería el método para abordarlo. Obviamente, el padre Rula creó una teoría psicológica que se llama la autotrascendencia en la consistencia, pero que estamos, digamos, actualizando con las nuevas corrientes psicológicas en el instituto, ¿verdad? Por ejemplo, cómo hacer un diálogo con las neurociencias y la fe, ¿no? Entonces, bueno, pues en realidad hay, pienso que ya hay caminos hechos que podemos unirnos a ellos. Por ejemplo, si ustedes enviaran algunos de sus a los que están pensando para prepararse como para formadores, si quisieran, al Instituto de Psicología o a las escuelas de formadores que tienen es otro nivel de formación, ¿verdad? Pero que se preparan verdaderamente formadores que tenemos en todo el mundo. Por ejemplo, que hay en Italia, que hay en Australia, que hay en la India, que hay en Brasil, que hay en México, que hay en España, o sea, en diferentes países tenemos escuelas para formadores donde se intenta hacer, partiendo de esta teoría de la antropología de la vocación cristiana, este diálogo interdisciplinar para favorecer la formación. No sé si respondí. Sí. Lo único que piden después que para la próxima, si puede ir un poquito más lento. Sí. Hugo, ¿puedo? Sí, adelante, Rolando. Hermana, este tema de acompañar las motivaciones es un asunto que, vamos a ver, nosotros nos organizamos por provincias. En provincias grandes, por ejemplo, o en provincias pequeñas, la circunstancia territorial en algunas ocasiones podría tenerse la noción de la pastoral vocacional como la parte donde se motiva a los jóvenes a ingresar a nuestras casas. Rolando, Sí, también más lento. gracias. Y el discernir las motivaciones se considera a veces como el trabajo ya propio de la casa de formación. La pregunta mía sería, en el marco de pastoral vocacional, que evidentemente el misterio de la vocación bien lo has presentado durante toda la vida, pero en el marco de una etapa de acompañar jóvenes, de motivar previo al ingreso a nuestras casas de formación, ¿qué papel le darías o qué rol jugaría este tema de acompañar el sistema motivacional de los muchachos? Sí, bueno, yo en realidad no solo me referiría a la motivación. La primera cosa, sí pienso que se debe de hacer un trabajo motivacional para descubrir la llamada de Dios, pero sería más bien una pastoral juvenil vocacional. Pero es claro, al menos para mí, pienso que también para muchos de ustedes, que no todos los jóvenes pueden entrar a una institución. ¿Por qué? Porque no tienen la estructura, porque no tienen, porque las motivaciones pueden ser infinitas, conscientes o inconscientes. Entonces, a mí me parece que no hacer un discernimiento o un acompañamiento de discernimiento antes de que entren a la casa formativa puede crear muchos problemas a los formadores. ¿Por qué? Porque entran chicos que realmente están
podemos decir, perdidos en el espacio. O sea, no tienen ni la estructura psíquica ni las motivaciones reales para ello. Entonces, es diferente no sé cómo le llamen, prenoviciado o postulantado, experiencia antes del noviciado, en donde ya se van encaminando vocacionalmente a un encuentro de jóvenes que viven juntos y van tratando de ver cómo responderle al Señor. Porque aquí es una respuesta más específica que pide un estilo de vida, una estructura más o menos saludable para poder responder y unas motivaciones más o menos adecuadas vocacionalmente. ¿Me explico? Entonces, yo no entendería la pastoral vocacional para entrar al prenoviciado si no hay un cierto discernimiento, porque si no, los formadores van a tener jóvenes que les van a crear muchos problemas que después son contraproducentes para el mismo grupo que está dentro, para el mismo grupo y para el mismo formador que no sabe ni puede a veces manejarlos. Alguien levantó su manita por ahí que ya lo perdí. No sé si alguno más tiene alguna pregunta. Hugo, creo que el hermano Boni estaba levantando la mano, me parece. Sí, pero Sí. Hermana, Sí. quería preguntarle, se ha escuchado mucho de la importancia de lo humano, ¿sí? Del desarrollo humano y de la integración de la psicología en el proceso de formación. Según su experiencia, y conociendo la realidad mundial en este campo, me gustaría preguntarle, ¿cuál sería como el porcentaje de la utilización, de la integración, entre paréntesis, de los recursos de la psicología? O sea, la utilización en porcentaje. ¿Por qué hemos demorado tanto en integrarlo? O sea, no sé, o sea, en su experiencia, ¿cuál ha sido el porcentaje de acogida de estos recursos, hablando de nuestra congregación, ¿no? ¿Qué tanto los programas de formación han integrado y han tenido una apertura a estos espacios? Porque de hecho ayer también se mencionaba una actitud como de menosprecio o de casi de sátira. Ah, no, la psicología es para loco, etcétera, etcétera, ¿no? Pero o sea, me quedaba pensando en esta reflexión, ¿no? Pero bueno, Sí. eso era. Sí, pues yo lo que creo es que seguimos sufriendo la herencia de un pensamiento dualista, ¿no? Heredado, pues, desde los griegos, ¿no? Es decir, el cuerpo no es tan bueno como lo es el aspecto espiritual. Pero esa división de la persona humana no es cristiana, ¿no? Porque somos una unidad. Y el concepto, digamos, semita de los judíos, de la persona, es de unidad. Pero hemos espiritualizado y para mí la razón de esto es por miedo, un miedo a afrontar pues nuestra inmadurez afectiva posiblemente, nuestra propia sexualidad, nuestros conflictos sexuales. A mí me parece. ¿Por qué hemos tardado tanto? Pues yo pienso que es por este pensamiento dualista heredado. Y hasta que no ha explotado este problema de los abusos sexuales, no se ha planteado, tenemos que formarnos humanamente. ¿Me explico por qué? Porque
Es casi absurdo que decir que una persona que busca el bien de los demás, que públicamente se consagra para ello, abuse de los más débiles, de los más frágiles. Es totalmente contradictorio. ¿Pero por qué? Porque no ha habido una formación que ayude ni un discernimiento adecuado, sino que se ha ido más, como les decía, a las visiones estas que son más del ambiente. O sea, un sacerdote es para celebrar ritos, para hacer liturgias, para comportarse externamente de esta forma, pero no para transformar su vida en Cristo. Es diferente. No sé, Padre Hugo, si le respondí. El porcentaje o por qué hemos tardado tanto, yo pienso que ha sido por miedo consciente o inconsciente, a que se perdiera la experiencia teológica. Yo, desde luego, pienso que un joven, una joven que no tenga una profunda experiencia de Dios durante el tiempo de noviciado, pues es muy difícil también que persevere. O sea, el que trabajemos este aspecto humano nos dispone, nos abre mucho más a la experiencia de Dios, ¿no? Hay una expresión por ahí de algún teólogo que dice, tan humano solo Dios, tan humano solo Dios. ¿Quién? Cristo, Jesús. Tan humano en un pesebre, un niño que llora, tan humano solo Dios. Pero nosotros nos cuesta aceptar esa humanidad, lo sufrimos en la vida comunitaria, eso sí, pero no lo trabajamos. No sé, Padre, si respondí. Ok, no estoy seguro ahorita en el punto 5.2 que corresponde a los visitadores y región, y en el 5.3 que en el trabajo de ayer, pero a mí me parece que quizás podríamos incluir como algo explícito para que quede por lo menos en letra, ¿no? Esto de la utilización de los recursos de la ciencia psicológica en los procesos formativos para que los regionales, provinciales, sean evaluados, y cada uno de nosotros también, ¿no? Para ver si en verdad eso se está integrando. Porque a mí me parece que hacerlo general, de decir que tenemos que formarnos humanamente, queda general. O sea, sí, a mí me parece que ya tenemos que ir a pasos concretos. Sí. Podemos decir hasta de exigencia. Bueno, de hecho... Pero bueno, listo. De hecho, el documento, hay un documento que es para formación de los seminarios donde explicita tal cual usted lo dijo. Es necesario en la formación el uso de las ciencias psicológicas y se pide a todos los candidatos de los seminarios que se aplique esto para los candidatos de los seminarios. Es decir, hacer una valoración psicológica para ver si el candidato es apto y los formadores tienen que estar preparados en este aspecto para al menos percibir y ayudar a la integración de estos aspectos a lo largo del proceso formativo. Esto está no solo en el documento, en la última ratio que acaba de salir, sino explícitamente, tal cual usted lo dijo, en un documento para formación de los seminarios. Gracias por el aporte. Una última pregunta, por favor. Así después damos el cierre a esta parte y pasamos directamente a la parte de trabajos como ayer. Padre, Sí, Padre Robinson. muchísimas gracias a la hermana por esta orientación.
Yo quisiera hacer un apunte que me parece a mí muy importante en este sentido de lo que acaban de decir de los miedos, los egoísmos. Hemos asistido a diferentes momentos de formación en la Congregación de la Misión y en las provincias, en el caso nuestro, y un día una psicóloga decía que a nosotros en la vida consagrada, digamos, el trabajo pastoral concreto que tenemos, pero la vivencia también de comunidad, nos hace falta humanizar nuestras relaciones. Cuando uno tiene oportunidad de crecer en esa parte dentro de la misma comunidad, yo creo que se rompen con muchos miedos, con muchos de esos egoísmos, y eso hace que se proyecte hacia afuera y eso se haga, digamos que el efecto sea atractivo para muchos jóvenes y encontrarse consigo mismo. Pero hay un problema muy serio que yo he descubierto y es que nosotros, bueno, no sé cómo se trabajará este asunto desde lo de, digamos, la relación entre las ciencias, pero lo he reflexionado y es yo creo que nosotros hablamos mucho de la conversión, pero yo creo que creemos muy poco en la conversión de los otros. Y eso es en el ser humano, porque hay personas a las que le hemos puesto un cliché y les hemos dicho desde hace mucho tiempo, no sirve para esto, porque tuvo un momento difícil, complicado en su vida humana, y ya entonces pasan 5, 6 años, no sé, o más, y todavía tenemos la imagen de ese ser humano como si fuese allá en ese tiempo. Y yo creo que, no sé, yo me he preguntado cómo trabajar ese tema de la conversión a nivel de la antropología para yo entender que el otro ha crecido. Sería como una inquietud que tengo yo, cómo entender el camino de la conversión de la persona para decir, hombre, esta persona sí cambió y hay que dársele una oportunidad. Y yo creo que nos da miedo a nosotros enfrentarnos a eso. Y perdone que me largo un momentico, pero quisiera como aclarar esto también. Yo creo que a veces dentro de la formación, no sé si les pasa en otro lado, pero a veces corremos el riesgo de experimentar o poner a experimentar a algunos como formadores, porque no tienen las herramientas para acompañar. Sí. Bueno, si me toca responder a mí, yo diría dos cosas, tomando ese aspecto que usted dice de la oportunidad de la conversión. O sea, oportunidad todos merecemos, ¿verdad? Una oportunidad para el cambio. ¿Y cómo se ve? Pero no ser ingenuos ante conductas repetitivas que la comunidad ve que no quiere cambiar la persona. O sea, en ese sentido a veces, ay no, que sí que hay que ayudar. A ver, hay que distinguir oportunidad para la conversión y para el cambio, todos debemos de tener. Quitar etiquetas es fundamental, pero no puedo ser ingenuo frente a actitudes que se repiten en una comunidad, que se repiten en otra comunidad y que la persona, ¿cómo puedo saber si quiere cambiar? Por las actitudes, por la forma de comportarse, en lo concreto, en las operaciones concretas de cada día. Si no hay un cambio en lo concreto de cada día, no hay deseo de cambio. Santa Teresa, que no estudió psicología, dice una cosa que me impresiona muchísimo hablando de la transformación. Dice que ella no era ni la sombra de lo que había sido antes, porque estaba muy cambiada, pero que al mismo tiempo era la misma. Es decir, la identidad, yo soy la misma persona, pero estoy tan cambiada, y ahí es donde ponía la imagen, estoy tan cambiada como un gusano a una mariposa, ¿verdad? Es decir, ¿en qué vemos la conversión? Dice, y ella pone este ejemplo, estaba dispuesta a hacer cosas que antes no soportaba. O sea, yo estoy dispuesta ahora a estar con esta persona tan antipática, a hacerle
una sonrisa, o sea, se ve en las operaciones concretas de la vida. Ahí se ve la conversión. ¿Cómo puedo darme cuenta de la conversión? Que antes le digo a este muchacho, por favor, ¿puedes barrer aquí? Te ignora o no hace nada, pero ves que se lo vuelves a repetir y lo hace, ha cambiado de actitud, ¿no? Puede ser por complacerte a ti y ahí hay que hacer otro discernimiento, ¿no? Pero es continuo, es decir, primero la oportunidad, segundo, no ser ciegos ante signos que a veces son evidentes y estamos viendo que este joven o este hermano o este sacerdote no va a cambiar y tiene comportamientos que son realmente que van contra la comunidad y la vivencia de los valores. Bueno, no tenemos el valor para decir esto no y poner un límite. Esto no. Tú nunca das cuentas de tus dineros. ¿Dónde están? Nadie sabe qué haces con ellos. Nunca llegas a ningún acto de comunidad. En las noches te desapareces. ¿A qué hora entras? ¿A qué hora sales? No tomas los roles de la comunidad. Bueno, eso es para confrontar. Esto ya no lo vamos a soportar. Porque formas parte de una comunidad, ¿no? Pero, por otra parte, pues poner límites allí y creer en la posibilidad de conversión y de cambio. Pero eso se ve en actitudes más que en cosas, en palabras, ¿no? Como dice, el amor se ve en las obras. Ahí se ve la conversión. Bueno. Y un minuto más, ¿verdad? Ya. Muy bien. Padre Miles, si quieres decir algo antes de poder pasar a la sección de trabajos y poder cerrar esta parte con la hermana. Es el padre Javier. Ah, Padre Javier, te damos la palabra. Padre Javier es otro de los consejeros generales, hermano. Javier, el audio está cerrado. Ahí. Bien. Sí, oye, no. Nada más una palabra en nombre de la congregación. Quiero agradecerle a hermana Rosaura esta reflexión interesante, profunda, útil, densa, diría yo, muy densa, pero que hemos podido seguir, más o menos, ¿no? Hoy nos ha recordado algo que la psicología ya lo ha demostrado 1000 veces, ¿no? Que el ser humano es indivisible. Todas las dimensiones de la persona tienen que ser formadas. Ya está esto en los planes de formación, creo que ya es un logro, al menos a nivel teórico, ¿no? En casi todas las congregaciones, al menos en la nuestra así es, ¿no? Todas las dimensiones de la persona humana, espiritual, comunitaria, teológica, en fin, intelectual, etcétera, ¿no? Y relacional, por supuesto. Es ya una cosa a nivel teórico, digo, bien sabido. Otra cosa es que a nivel práctico todavía falte mucho, ¿no? Y que toda esta formación tiene que ser continua y permanente hasta el fin de nuestros días. Creo que la insistencia en la parte humana me parece que es muy pertinente, porque todavía no acaba de entrar. Digo, en la práctica, en la teoría puede ser, en la práctica no tanto. Y la cuestión, ciertamente, lo más decisivo no está en la cabeza, lo más decisivo está en el corazón de las personas. Por lo tanto, eso es lo que hay que formar para llegar a ser lo que tenemos que ser en la Iglesia, ¿no? Bien, gracias, por lo tanto, por esta aportación suya que nos va a servir para seguir reflexionando. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Padre Javier. Gracias también, hermana, por el aporte, entonces. Y le voy a dar la palabra a Rolando para que pueda explicar
las preguntas que están copiadas también ya en la sección del chat del Zoom. Yo me Bien. despido, ¿verdad? Les agradezco también muchísimo. Espero que les pueda servir pues todo lo que aquí humildemente les he compartido pues para el bien de nuestra iglesia, de su congregación y de toda nuestra iglesia tan urgida en estos momentos. Muchas gracias y que les vaya muy bien en su trabajo. Hasta luego. Gracias, hermana. Bueno.